Quiero contarle, mi hermano, un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra, caballero. Y dice así. Se convirtió en un fin de semana de lectura en voz alta en la que nos devoramos el libro, Gustavo y yo. Y no solo eso, sino que cuando acabamos estábamos acalorados, picados por los zancudos y los bichos de los pantanos de Cartagena, buscando un restaurante costeño donde vendieran un buen sancocho de sábalo, porque aquí a uno se le agúa la boca, se le agúan los ojos, lo conmueve, lo deleita, lo instruye, de manera que pues no hubo la menor duda de que el libro me decía salir a la luz, tener vida, y además, después de todo, el pequeño detalle de que camino a la casa se habían reunido Gustavo y Manuel y nos subimos hacia arriba, de manera que yo llegué a donde estaban ellos y me encuentro con un personaje absolutamente querido, sencillo, entrañable, amable, o sea que por ningún lado hubo ninguna duda de que era un maravilloso autor que tenía un maravilloso libro. Además, pues su padre, un investigador impresionante, porque de verdad que desde el punto de vista histórico es muy enriquecedor, muy fidedigno, y descubre uno que tantas calles que se paseó por Cartagena, pues uno sabe que tiene un pasado histórico, pero no dimensiona hasta qué punto cuando pasa por una puerta ya la ve habitada como en esa época, y la Cartagena turística de siempre tan bonita pues se le convierte además en un pasaje de la historia de nuestro país muy importante. Entonces eso era lo que yo quería decir, Manuel, y ustedes no, perdónenme, lo que pasa es que yo digo que hablo poquito, pero no. Quiero leerles el principio y ustedes pues ya juzgarán el resto. El fuego consume a Cartagena, 1586. Aquí empezó la aventura con este libro. Tomás estaba sudoroso, hambriento y con ganas de tomarse un buen caldo de sábado. Se le había pasado el rato en el puerto con el alboroto de las habladurías y casi no alcanzaba a hacer las curaciones y a colocar los emplazos a los esclavos. Esto es una escenografía, esto es un guión. La humedad en el ambiente hacía que se le pegara la camisa al cuerpo y el calor apretaba. Espartó algunas moscas zumbonas, se limpió la frente con el dorso de la mano. Muchas gracias, conmovidísimo. Médica, oftalmóloga, lectora, buena esposa y la gerente de Gustavo. Gustavo, gracias. Hola, buenas tardes para todos y todas. Yo soy Jaime Borja, soy historiador especialista en historia colonial. Conozco a Manuel hace muchos años y fue muy grato el día que me pidió que leyera el borrador de un texto que él estaba escribiendo. Para mi sorpresa como historiador, encontrar un libro, una novela histórica, un género bastante particular, escrito con gran conocimiento, con un trabajo de investigación muy preciso, que no es habitual encontrarlo en las novelas históricas, fue muy grato. Y comenzamos a hablar con Manuel de ese trabajo que estaba haciendo. Hubo algunos comentarios, tuvimos un intercambio interesante y me alegra mucho que me haya invitado a que conversemos. La idea es que estos minutos que tenemos conversemos un poco para que ustedes sepan el trabajo, el interesante trabajo que hay detrás de la novela que hizo Manuel. Yo como historiador que vengo trabajando estos temas de los cuales vamos a tomar algunos, aprendí bastantes cosas, porque hay el problema con el conocimiento del pasado no es el pasado por sí mismo, sino cómo se relata ese pasado. Y precisamente esa es la primera pregunta que te quiero hacer, Manuel, porque escribir un libro, lanzarse a escribir un libro, y sobre todo una novela histórica,
eh, requiere un conjunto de conocimientos y de motivaciones. Y la primera pregunta que te quiero hacer es, ¿por qué escogiste un tema histórico? ¿Por qué el siglo XVII? ¿Y por qué Cartagena? Porque pudo ser otra cosa, pudo ser otra ciudad del Caribe o una experiencia más local, pero esa es la primera pregunta. Jaime, muchas gracias. Para contestar, quiero hacer una cosa insólita y es pedirle a una persona que no sé dónde está, que se llama María Eugenia Trujillo, que se levante. María Eugenia Trujillo me recibió en su casa en los años 80 y ella estaba ilustrando el cuadro, el libro Los Piratas en Cartagena del doctor España, de Gustavo España, y su marido me presentó unos doblones de oro y de plata, unas ánforas y unos tornillos de cobre de un galeón real que había estado en Cartagena. Yo casi me muero y me dejó prendado. Y Juan Guillermo, su esposo, me llevó en su lancha y me dio la vuelta por la bahía y me explicó dónde estaban los puertos. Entonces el primer punto es que prendaba Cartagena. El segundo es que mi papá pintaba Cartagena cuando niño y me lo dijo. Entonces cuando hablamos de hacer un proyecto juntos estaba Cartagena y yo fui profesor de la Universidad de Cartagena 10 años y yo decía mentiras. Con el carnet de la universidad por las noches me iba donde los cuidanderos, decía, yo soy profesor de arquitectura, déjeme conocer la casa. Yo conozco la mayoría de las casas coloniales metido de manera ilegal. Entonces esa mezcla fue lo que me llevó a Cartagena al 17 y a los galeones y a los doblones, María Eugenia, muchas gracias. ¿Y el siglo XVII, Manuel? Hombre, Jaime, es que parece que Cartagena lo hubiera hecho un guionista de Hollywood. En 60 años pasó todo. En 60 años estuvo Francis Drake, Desarrollo de las Murallas, La Inquisición, Pedro Claver, 240,000 negros. Bueno, todo pasó en 60 años. Si usted coge el 17, es un evento, Vernon, y coge el 18, el 1800, pero esos 60 años concentran demasiadas cosas juntas, por eso el siglo. Ya. De hecho, hay una pregunta que te quiero hacer más adelante que está vinculada precisamente con esa historia de Cartagena y con esa densidad de acontecimientos. Pero la que te quiero hacer ahora, que se deriva un poco de lo que estás mencionando, es estar retomando muchos acontecimientos históricos con mucha precisión. E incluso en tu novela tejes hechos con personajes que son históricos. Inquisidores, negros esclavos que se rebelan contra el poder colonial. Si ustedes no saben, Cartagena tuvo un personaje bien importante, Bentos Biojó, que se convirtió en el primer territorio libre de América. Siglo XVII, la corona reconoce a Palenque, San Basilio como terreno libre, y estos elementos los estás recogiendo. Mi pregunta es, ¿cómo haces para vincular una experiencia histórica con acontecimientos históricos para tejerlos narrativamente? ¿Cómo construiste personajes, hechos, y le incluyes un proceso de ficcionalización? Esa es... Hombre, Jaime, voy a hacer segunda cosa insólita, voy a contestar al revés. Jaime, que lo ven aquí sentadito, director de historia de la carrera en la Javeriana, director de historia de los Andes, uno de los historiadores más importantes en Colombia del siglo, y solo la conversación, todo contigo sirvió. Lo segundo, ¿cómo hice los personajes? Otra persona al azar. ¿Dónde está Jaber Rivera? Hombre, contraté un novelista que sí supiera, que me acompañara a construir personaje, a desarrollar la idea Jaber, agradecimientos públicos, ¿sí? Eso lo trabajamos muy profundo. Y lo tercero, la investigación de mi papá. ¿Qué sabe que estuvimos hablando ayer? Me oyó decir que voy a dar una charla en Cartagena sobre Pedro Claver y anoche me mandó un texto sobre un ensayo sobre el análisis de la canonización de Pedro Claver. Yo no hubiera encontrado ese texto. Me lo encontró mi papá ayer y me lo mandó y me insistió porque no lo había leído, porque me lo mandó el jueves, el viernes de la semana pasada. Entonces esos fueron los 3 elementos. Ya el narrarlo en puntos tiene que ver con una historia del pasado que tú conoces. Yo tuve la fortuna de vivir la universidad en la época de los cuenteros y tuve un poquito como recuerdos de esto. Este libro no se escribió, se dictó. Entonces leíamos y cuando estaba preparado, el libro está dictado. Por eso el libro está tan fácil de leer. Entonces se dictaba como si estuviéramos contando un cuento. Ese fue el tema ahí de la historia. Esa relación que me estás mencionando entre oralidad y escritura, ¿cómo le lograste dar el tono narrativo, académico, no académico, sino experiencial, literario, el trabajo con
la persona que te ayudó a darle ese matiz literario. Sí, Yo creo que puede ser un punto bien interesante que nos cuentes. voy a empezar de atrás. Nosotros arrancamos por el final. La novela está hecha en 36 capítulos y cada capítulo está hecho para hacer una serie. Entonces tiene un arranque, un clímax y un cierre, cada capítulo. Eso me ayudó Ana Lucía Gurizate, una persona que es ghostwriter de series de Colombia, y ella me enseñó que había que hacer eso. Lo segundo es que la tecnología ayuda mucho. Yo leí un libro que con 1 hora diaria uno era capaz de hacer algo. En un año, si eres capaz de hacer 300 horas de algo, produces lo que sea. Entonces la tecnología del dictado me ayudó. Y lo tercero fue, una vez dictábamos, nos íbamos a las fuentes, a darle peso histórico. Ese fue un poquito el procedimiento. Entonces, el aprendizaje de Jaber y Ana Lucía, el dictado y el volver a las fuentes para darle peso. Y el trabajo de investigación. O sea, hay un tema que aquí es muy interesante y es esa frontera entre acontecimiento histórico y ficcionalización del acontecimiento histórico. Por lo que mencionaba hace un rato, todos tus elementos, todos los elementos que están presentes en la novela tienen una existencia histórica. ¿Cuál es esa frontera entre tomar un hecho real y ficcionalizar? Y hacer un trabajo narrativo de ficcionalizar. Tal vez el tema era, por ejemplo, un gobernador. El gobernador está en sus hechos históricos, el comienzo y el final, pero no está el vacío del medio. Entonces fue buscar literatura. Hoy en día se está escribiendo mucho literatura de la cotidianidad, literatura del día a día. Entonces fue leer la literatura del día a día y aplicársela al personaje que había vacíos. Entonces fue esa mezcla. El arranque y el final son verdaderos, lo que pasa con Drake, lo que pasa con Martín de las Alas, cualquier personaje, pero los vacíos se llenaban con literatura también, con historia también, pero historia de la cotidianidad, historia del día a día. Y esa fue la forma de llenar los vacíos. En esa historia de la cotidianidad tenemos muchos escenarios en la novela. Está el escenario de las esclavas, la comida, está el escenario de los acontecimientos diarios, de la materialidad de la ciudad de Cartagena. ¿Eso lo investigaste o es imaginación o relación con las mismas fuentes con las que trabajaste? Porque hay un escritor muy famoso que hizo parte de la moderación de un trabajo del Banco de la República, que es sobre la cotidianidad en Cartagena. Ese libro me dio muchísima insight sobre cómo era el día a día, qué se comía, cómo era el día a día. Yo aprendí, por ejemplo, que la esclavitud de Cartagena no era el señor amarrado todo látigo. Convivían, eran amigos, sí, también había látigo, pero había cierto grado de cotidianidad. Eso está en un trabajo del Banco de la República hermoso que usted fue uno de los moderadores. Ese documento fue muy importante para entender eso, porque entender que anoche lo leí, en Getsemaní los domingos dejaban a los negros ir a bailar. Los sábados los dejaban jugar dado y boliche, salían, y había algunos que vivían en casa propia desde que pagaran su cuota mensual, y entender que había romances, no era solo violación, no, había romance, había unas cercanías, y lo mismo pasaba con el temor. Los españoles, atemorizados de las revoluciones, también querían entender, y los judíos trataban de mantener su religión, y los negros trataban a escondidas. No sé, esa cotidianidad fue lo que me dio la emoción de tratar de escribirlo. Claro, y es que a eso me refiero hace un rato cuando decía que aprendí cosas leyendo la novela como historiador también, porque tenemos a veces unas visiones muy hollywoodescas del pasado. Y esas visiones del pasado hollywoodescas me refiero a este tema que estás mencionando, a los esclavos, incluso el mismo tema de la Inquisición, a veces lo vemos con mucho drama, como si fuera, comillas, una institución mala. Y me llama la atención que logras captar el sentido de una institución que en contexto desempeñó un papel de mediación social y en la novela se está notando. Lo mismo sucede con los esclavos. Muestras que la esclavitud no es una condición tan deteriorada de la condición de lo humano, sino que tiene una circulación mucho más flexible. Te haría una pregunta, de todos esos personajes con los que estás vinculando, ¿cuál es tu favorito? Hombre, yo soy... Incluso sin hacer spoiler, ¿podrías contar un poco la esencia de la novela y cómo construiste esa trama como esencia de la novela? La novela es una historia de amor, desamor, y detrás de esa historia de amor, desamor,
los acontecimientos que construyeron Cartagena. Yo siempre digo que las novelas son layers. El primer layer es una historia de amor, desamor. El segundo layer es la construcción de los edificios, las murallas, las cosas. Pero la tercera es el conflicto social de los negros, la esclavitud y el conflicto social de la Inquisición. Esos layers fue planeado. Con Jaber, cuando arrancamos, cogimos cada década del siglo de 1600 a 1700, qué pasaba en cada década y qué pasaba en cada layer, qué pasaba en el amor, qué pasaba en los edificios, qué pasaba en lo militar, qué pasaba en los negros, qué pasaba. Y con eso hicimos una grilla y entonces sabíamos que investigar. Vamos a buscar en 1610 qué pasó con la esclavitud. Vamos a buscar en 1620 qué pasó con las plagas. Y eso nos permitió hacer. Y frente al personaje favorito, Germán Aristizábal, ¿dónde estás? Imagínense que él me fue acompañando a escribir el libro y yo fui escribiendo la historia de un esclavo al que le pasaba todo lo que le podía pasar a un esclavo y yo escribí que al esclavo le daba peste y se moría. Casi me pega. Que cómo voy a matar a Benín si Benín es, y me di cuenta que detrás de los dos grandes protagonistas, Benín es el alma de la novela allá atrás. Adoro a Benín. Me encanta ese negro luchador y valioso. ¿El nombre de dónde sale? Lo digo porque es... pregunta con picante. Es que en la historia de la esclavitud, los españoles le ponían a los negros 3 tipos de nombres. El primero es de dónde los habían capturado. El segundo era el idioma que hablaban o la cultura a la que pertenecían. O el tercero era el dueño. Entonces es muy común Ana de Enrique, una de las libres, o Juana de Uganda, o el Golfo de Benín. El Golfo de Benín fue donde salieron la mayor cantidad de los negros que vinieron a Cartagena, salieron del Golfo de Benín. Yo lo hice en homenaje a esos negros que raptaron de Benín y los trajeron por la región histórica. Esas son las preguntas que hago un poquito tramposas para que se den cuenta que es un trabajo muy bien argumentado, o sea que tiene un contexto muy definido y con elementos bien particulares. Hay otro elemento, y hace un momento lo mencionabas, y creo que aquí vale la pena ponerlo en el escenario, y es la participación de tu papá en la elaboración de la investigación, que debería estar aquí sentado. Papá, venga, él no se quiso sentar en el comienzo, venga para acá. Ahora lo mencionabas que y de hecho en la portada del libro aparece Manuel Camacho Montoya con la colaboración de Manuel Camacho Uriaga. Me parece muy importante que nos cuenten ustedes dos ese proceso de construcción de un libro a 2 manos. No es fácil. Si escribir un libro con una sola mano, o sea, uno solo con uno solo, es difícil. Un trabajo compartido me parece mucho más complicado. Y sobre todo cuando se trata de generar una novela escrita, o sea, un libro escrito a 2 manos, pues claro, una novela escrita a 2 manos me parece un ejercicio bastante interesante. Ya te doy la palabra, papá. Tal vez decir 2 cosas. Este fue el regalo de 80 de mi papá. Cuando tenía 69 y vimos cómo hacemos un año juntos. El regalo fue el tiempo juntos. Hicimos lo que más pudimos. Y el segundo comentario, la grilla que te conté nos sirvió mucho. Y básicamente nos dividimos los roles. Mi papá fue un gran investigador y te diría que yo tal vez sé más la escritura, pero papá, quiero oírte a ti, ¿qué piensas? Sí, cuando Manuel dice que tiempo juntos, hay que sentirlo en el alma. Los padres se van alejando de los viejitos. No es mi experiencia, pero la experiencia de muchos amigos míos. Entonces ese tiempo que dijo Manuel lo vamos a pasar juntos 1 año escribiendo, en verdad que sí fue muy valioso. Estar todas las noches peleando, discutiendo, no, usted pone aquí esto y yo creo que esto no es así, allá dice un escritor que esto no fue así, pero otro escritor dice que sí. Todos son sesgados, ¿no? Cada escritor se sesga. Y si yo tengo abuelos españoles, portugueses, yo estoy defendiendo a los portugueses o a los españoles, y así lo escribo. Y viceversa, si yo no soy de por allá y no que soy negro, yo defiendo a los negros y odio a los españoles porque ellos eran los esclavizantes. Entonces ese tiempo compartido fue muy valioso y yo le agradezco a Manuel que me sirvió para estar 1 año junto con él. Esto no ayer cuando peleamos, les cuento la pelea de ayer. La pelea de ayer en la Inquisición.
Imagínense un tema de la Inquisición, papá, yo quiero que hables de esto. Imagínense un tema de la Inquisición, usted pararse después de leer 2 años y decir la Inquisición fue buena. Lo pueden mechonear a uno, no, le pueden dar en la jeta. Pero cuando uno mira el sentido del tema, entonces leíamos diferentes fuentes y hablábamos y discutíamos. Por ejemplo, papá puso un tema, ¿no te gustaría opinar lo que estábamos hablando ayer? Bueno, Manuel es experto en la Inquisición, inclusive en la Academia de la Historia de Cartagena lo han llamado para dictar conferencia magistral con presencia de un público espectacular. Usted sabe que los cartageneros adoran a su historia. Y Manuel ha llegado allá y el auditorio lo ha aplaudido y ha discutido también con él. Sobre el tema de la Inquisición, es que yo digo que si no hubiera habido Inquisición, no tendríamos religión católica, no tendríamos fe católica. Ellos sirvieron para eso. Manuel dice, no, pero es que se les fue la mano. Entonces es una discusión para nunca terminar. Pero ese es el ejemplo del año. Los dos peleando a los 81 años y a los 50 y muchos de la Inquisición, juntos. No, papá, es que yo creo, usted cree, eso fue el año, eso fue lo que nos regaló. Y les digo una cosa para ustedes, si se pueden inventar un regalo de tiempo con un familiar, háganlo. La mejor experiencia de la vida. En lo que acá hay Aprovechando que está Manuel, padre, también quisiera preguntarle precisamente que nos cuentes un poco tu experiencia de investigación, de dónde surge tu interés por el tema, por la historia, cómo llegaron también, cómo participas tú en el proceso de construir un tema, llegar a Cartagena, ya Manuel nos contó su interés por Cartagena, tu experiencia también en el lugar. Yo creo que para generar una narrativa de una experiencia literaria, hay un contacto personal con el texto, Sí, de contacto personal con el libro. Pues con los años que tengo, a mí me tocó pasar por muchas etapas en las que no existía internet, no existía YouTube, no existía Instagram, Facebook, nada. Tocaba como ratón de biblioteca, clavarme, me recorría todo el país para buscar solo una información de un tema. Y todavía se me ha quedado algo de eso, ¿no? No he aprendido mucho a meterme a Google ni a YouTube. Y entonces recorría muchas bibliotecas, inclusive estuve en la biblioteca de Valencia, España, viendo que encontraba todavía en la de Sevilla, en el archivo de Indias, buscando a ver qué más encontraba. Es, la juventud de ahora, pues, perdonan si los ofendo, ellos buscan en inteligencia artificial y ponen Colonia de Cartagena y les salen las páginas que ellos quieran, o YouTube, encuentran mucha información. Entonces, todavía esa vena de ratón de biblioteca me ha quedado y eso me ayudó mucho porque encontré unos libros icónicos, unos libros fabulosos que ni siquiera están en YouTube. Hay que hacer una rotación al uso de la inteligencia artificial y que lo que tú dices es absolutamente real. Hay fuentes que no deben ser buscadas en inteligencia artificial. Yo como mi profesión de oftalmóloga que hago investigaciones y trabajo con frecuencia, he puesto como cascarillas, no, he puesto cascarillas, no, pregunté alguna cosa a la inteligencia artificial y me contestó algo completamente falso. Entonces le hice una pregunta sobre la falsedad que ya yo había reconocido y me contestó otra falsedad. Y en ese momento le dije, no señor, usted está diciendo mentiras, señor GPT, usted es un mentiroso. No me engañe. Ay, no, discúlpeme, que yo no lo vuelvo a hacer. Ya otra vez me había dicho una mentira. Y le dije, usted sí lo está volviendo a hacer porque ya me había engañado. De manera que a usted no le puedo creer lo que dice. Y eso es cierto. Hay cosas que se tienen que buscar con mucho criterio y hay que conocer del tema porque no todo lo que está, la inteligencia artificial no es la inteligencia artificial coge informaciones de todos lados y saca unas conclusiones y es lo que le dan a uno, pero no tiene unos criterios de pensamiento que sí los tiene un ser humano
Y ahora a todos esos engaños me llaman alucinaciones y pues para mí. Toda la razón. Yo quiero tomarme un momento el micrófono para dar gracias. En la primera fila les cuento un amigo que tengo hace 30 años, se llama Jerón Balbuena. Jerón, por favor, se le pedí a Jerón que leyera la novela y que se consiga una portada. Hizo 34 imágenes. Sí, Jerón, muchas gracias, un trabajo hermoso lo que hiciste. Todavía nos quedan unas serigrafías, los que quieran al final, con el libro se las entregamos. En la segunda fila está Gustavo. Gustavo, yo le dije algo a usted y se lo quiero decir hoy. De todas las editoriales que busqué, todas me mandaban donde alguien que no leía mi libro. Uno fueron tan descarados que me dijeron que les diera un resumen de 3 páginas. Después del resumen de 3 páginas me dijeron, sí, te publico, y me pidieron 50 millones de pesos. Todo el mundo no te dice la verdad. Y encontrar un señor seriote que le dice, mándeme un capítulo, hay 10 páginas. Yo miro si usted sabe escribir. Después me dijo, mándeme el libro. Y al mes o 2 que lo llamé, me dijo, sí, su libro merece ser publicado. Y cuando voy me lo encuentro con la señora y dice la verdad, Gustavo, por eso tiene esa carrera usted como editor. Muchísimas gracias. Tengo un amigo que me enseñó que si los indios tenían o no alma. Y me enseñó el debate jurídico, Juan Carlos, gracias. Tengo un amigo que me enseñó, bueno, ya les conté el que me hizo revivir a Benín. Tengo un amigo que me enseñó que esto se mueve en redes. ¿Dónde anda José Pachón que no lo veo? José Gregorio, ¿dónde estás? José, les quiero contar una cosa a José Gregorio. Me oyó toda la historia y me dijo, Manuel, usted la cagó. Esto no es así. Esto hoy en día son redes. No existe si no hace las cosas en las redes. Y gracias a José Gregorio y a la Topa Colondra, me metí a Facebook, me metí a Instagram, contraté una agencia y esta mañana teníamos 790,000 views en Facebook y 166,000 views en Instagram y más de 4,000 interacciones. Eso es una cosa que para mí, que no soy de esta generación, es increíble. Entonces esto es para decirles que quiero darle las gracias a mucha gente. Se van a quedar muchas personas acá ahorita, al final no hay más, pero quería contarles cómo este viaje para cada uno de ustedes les va a traer lo que no esperan. No es solo el libro, es eso, es encontrarse con los amigos, es encontrar espacios, es hablar. Entonces quería hacer unas gracias comunales por eso, pero no de la palabra. No, y aprovecho, Manuel, lo que estás mencionando, porque esto es uno de los aspectos que estaba mencionando hace un rato, y es que una novela es un trabajo colectivo, es un trabajo de construcción de muchas influencias, no solamente leer, investigar, sino hay una colaboración de mucha gente. Preguntaría, por esos agradecimientos que estás dando, preguntaría, ¿qué esperas aportar con tu novela? ¿Qué tipo de lector, qué le quieres aportar a un lector? ¿Qué estás esperando que tenga efecto tu novela dentro, sobre todo una novela histórica que está tomando puntos álgidos? Hace un momento decías trabajo ficcionalmente histórico, problemas sociales, condiciones sociales. ¿Qué buscas tú en el lector con esos? Jaime me está haciendo trampa. Nosotros sabíamos qué preguntas íbamos a hacer, pero se ha ido por donde no planeamos. Entonces se lo agradezco porque me pone a pensar. No, una cosa primero, Mac, y es, Colombia somos una mezcla de razas y culturas que hay veces desconocemos. Desde la burocracia española en la estructura, desde la mezcla de las razas y el mestizaje y el clasismo, hasta la influencia de los judíos y el comercio. Entonces, lo primero es hablar de eso, hablar de lo que somos Colombia desde esta historia. Lo segundo es que cada vez me maravillo más de Cartagena y los colombianos no sabemos de Cartagena. Tengo un sueño, vamos a ver si soy capaz. Este es Cartagena 1600. Cartagena 1700 es la historia del almirante Verdon. La peor derrota militar de la historia de los británicos en el siglo de Cartagena, con Blas de Lezo. Y Cartagena 1800 arranca chistoso. Es el sitio de Morillo y se toma Cartagena. Y después son los revolucionarios que se toman y sitian a los españoles. Y después los españoles se van, la banda, la española, y se devuelven. Y el ejército de aquí está abajo en Perú. Nos hubiéramos jodidos. Y llega un militar de la Armada. Allá está, donde está mi coronel, que no lo veo. ¿Sí? Ahí está, muchas gracias. Y este señor viene, Prudencio Padilla, y derrota a los españoles en 1823, y no sabemos, nosotros pensamos que la libertad se encuentra en Boyacá. No señor, fue una batalla naval en Maracaibo,
Y ahí sacamos los españoles. ¿Y saben qué es Cartagena 1900? Cartagena 1900 es la guerra de los 1000 días. ¿Y cómo perdimos Panamá? ¿Y cómo el corazón de la guerra de los 1000 días no era aquí en Bogotá mirando el ombligo? Era el mar, era el río Magdalena. Es que perdimos Panamá. Entonces sueño de aquí a los próximos años que mi papá me quiera acompañar, escribir Cartagena 1700, 1800, 1900 y contar la historia de Colombia y de lo que somos. Esa, precisamente esa era una de las preguntas que te quería hacer. Es que con este trabajo, ustedes dos, que ya tengo algunas otras preguntas de precisión, hay un proyecto de continuar narrando historia. La pregunta era esa, ¿qué sigue? De esos procesos, de hablar de Cartagena 1700, Cartagena 1800, ¿qué sigue? ¿Cuál es el siguiente trabajo que Tengo que piensas hacer? convencer a mi papá porque siempre me dice que no. Pero tengo más o menos construido el guión de Cartagena 1900, porque hay por ahí un familiar que queremos mucho, que fue general liberal en la guerra de los 1000 días, y tenemos información buena para contar la historia del río Magdalena y la importancia de que cuando los liberales perdieron el río, nunca más volvieron a unificar el país. Se volvió una guerra de guerrillas. Y para contar la historia de los liberales de Panamá que nunca fueron derrotados, ¿no? Y que por eso se independizan con apoyo de los gringos. Ese está muy armado y estamos empezando a cocinar la idea. Mi papá ya lo empezó a leer él, para contar la historia de Blas de Lezo y del Almirante Bergo, que es una cosa loquísima. 23 barcos, 150.000 hombres y les ganamos. Ya tengo el título del libro. El libro se va a llamar Cartagena 1700, el león y el burro amarrado. También está Manuel Padre, de las dos posiciones, de las dos posibilidades, Cartagena 1900, Cartagena 1700, como para enfrentar la pelea familiar, por cuál te irías. No, pues a mí me encanta Vernon, que yo soy hincha de Vernon. Ese londinense vino aquí y lo derrotamos. Desafortunadamente, esa es la pelea con mi papá, con mi hijo. Lo derrotamos y si no estuviéramos hablando inglés. Pero la historia de Panamá de 1903 a 1910 es interesantísima también. Hay muchas historias, por mejor decir, todas nos van a traer muchas peleas familiares y trasnochadas para poder discutir y sacar una conclusión, porque esto es un realismo mágico. Colombia es un realismo mágico, como lo decía García Márquez, y por donde uno meta las narices, hay realismo mágico, hay ficción. Los novelistas son gente que le gusta la ficción, inventar, decir mentiras, y ahí está plasmada precisamente Colombia. Cuando uno es investigador, siempre está descubriendo y sorprendiéndose por cosas que están descubriendo en los procesos de investigación. Te haría la pregunta por dos lados. Una, esta investigación que termina en este libro, cuando el tirano mandó, ¿sí? Cuando el tirano mandó, ¿qué es lo que más te sorprendió encontrar en el proceso de investigación? ¿Qué de todos los elementos fue el más Hago mucha emoción ver que todos los esclavizados tenían, como decía Manuel, tenían alma, pero también tenían inteligencia. Era gente que se integró a una sociedad con un sincretismo en lo cultural, en lo religioso, en lo cotidiano, y ellos tenían un concepto de la vida, de sus dioses, muy lindo. Es increíble cuando uno se mete un poquito a profundizar en esto. Esa gente eran capaces de discutir sus puntos de vista y eso me emocionó mucho. Ellos eran capaces de enfrentarse a su amo, pero nunca lo hacían, pero sí lo pensaban. Cuando el amo les llevaba, como dice la novela, una camisa, ellos se interrogaban que por qué este señor me va a regalar una camisa, este tipo que no tiene criterio de amistad. Y entonces Manuel trata de
de suavizar un poquito, pero la profundidad del pensamiento de Benín era digno de admirar y yo los admiré mucho en ese sentido a todos los estados que vinieron y sus religiones y sus dioses. Bien, y ustedes pueden ir dando cuenta cómo este libro, más que una novela, es también un compendio de conocimientos históricos que nos permite entender cómo funciona esta cultura y cómo funciona este país. Le preguntaría a los dos Manueles, en el proceso en lo que están comenzando a construir el nuevo tema, ¿qué han comenzado a encontrar? ¿Cuáles son los hallazgos? ¿Qué están comenzando a leer? ¿Cómo se están organizando para pensar la siguiente novela? Porque esto es expectativa. Si esta tiene un compendio de elementos históricos tan claros, tan interesantes, comienza a generar expectativa el siguiente trabajo colectivo. No nos hemos organizado, apenas nos empezaba a montar temas al aire, pero yo le cuento yo qué quiero. Ahí tengo que hablar con mi papá para discutir la investigación. Pero primero, las del ESO. A nosotros nos han enseñado que no tenía un brazo, no tenía una pierna, era ciego y mejor dicho, el más muy cojo que salvó a Cartagena. Las del ESO es un putas. Fue capitán de navío del ejército francés, capitán de fragata del Español. Tuvo como 10 guerras y todas las ganó. Acá en Colombia, cuando llegó Verno, hundió sus propios barcos para cerrar el canal. Un tipo brillantísimo militarmente. Lo que pasa es que peleó con el virrey Eslava y el virrey Eslava lo ignoró un poco y el tipo le da una astilla, le da una infección y se muere de sepsis. Entonces los colombianos no conocemos esa historia. Entonces yo me quiero meter por ahí, quiero meterme mucho por ahí. Y eso es 1740, quiero arrancar unos 20 años atrás, hablando de la corrupción, hablando de las defensas caídas, hablando de cómo Cartagena se había vuelto un sitio de puras coimas, todo era pagado, todo era pagando una beneficio. Me quiero meter por esa, pero no está planeado. No está planeado. Cuando Manuel me dijo 1700, dije yo, ay, listo, la hija o la nieta de Tomás. Qué lindo que Tomás tuvo un hijo bastardo, una negrita que hemos mencionado por Benigna. Ese hijo, digo yo, qué bueno como se metió por allá en una encomienda, qué bueno que haya tenido una hija con una indígena. Y entonces mencionar ya los temas de los indígenas, mencionar los temas de él era mulato, mencionar el tema de los cholos, mencionar todo el mestizaje y que esta chica sea una abolicionista, pero de raca mandaca, pues la líder, otro ven con piojó, pero mujer. Y Manuel me dijo, no, por ahí no es el cuento. Entonces apenas estábamos peleando cuando nos tocó el irnos para acá. Ahora que mencionan la corrupción, pues yo no le vi tanto lado positivo, sino que una institución bastante cruel. Y al final, una de las principales motivaciones trayendo a las personas al juicio era que estos ángeles bienes y seguidores se volvieron riquísimos, de manera que les hay certificado de la corrupción eclesiástica que es bastante. Una última pregunta, ya tenemos que ir cerrando este conversatorio, que como ustedes ven, la idea es cultivar sensibilidad y no se les van a divertir con una narración general, sino van a entender una parte del discurso histórico mismo. ¿Hay alguna continuidad de personajes entre los personajes que están aquí presentes, la posibilidad de construir el siguiente libro? Es decir, como para ir viendo procesos de generaciones. En Cartagena ha habido trabajos históricos, antes está preguntando otra vez trampa, que han sido familias, y han tratado de mirar. Usted me está preguntando por conocimiento histórico. Yo tengo un temor conceptual, y es que llevar 400 años una familia, no existen las que hacen todo. Y como el libro es más o menos preciso históricamente, no quisiera forzarlo tanto. Entonces, en una prediscusión, yo quisiera ir haciendo personajes diferentes, mencionando, pero no el hilo conductor, pero no está construido. Les cuento solo un comentario. Yo quiero que Cartagena 1900 el título sea Plácido, tengo que convencerlo a él. Y ahí hay un camino, entonces estamos por discutir, pero yo no me quiero meter en ese trabajo histórico, no tengo ese poder histórico de poder seguir 400 años en una familia
forzarla para que haga todo lo que pasa históricamente. Una pregunta última tramposa, Manuel. Una pregunta tramposa. El título. ¿Por qué tan salsero? Hombre, totalmente salsero. Yo me quedé aterrado. Les cuento, íbamos a traer música para traer acá en el cierre y tocar algo de rebelión, de cuando el tirano de los años 1600. Lo que pasa es que cuando vine y vi que el salón era abierto, me echan porque mata a uno de los vecinos. La historia es que a mí me descrestó el Joey Arroyo. Me descrestó entender que su letra no era una letra ligera. En su letra era un conocimiento profundo de la historia de Bencos Biojó. Y su letra estaba narrando la historia de la fuga de Bencos Biojó para fundar Palenque. Y a mí me dejó enamorado y claramente saber que uno podía hacer ese puente y hacerlo desde las letras. El libro lo cuenta, no me lo quiero tirar, se lo contó a algunos en persona. Esa es la razón del título Salsero, una admiración por yo. Me han puteado en las redes, que como soy de bruto, que esa canción no la escribió el Joe, que la escribió no sé qué. Descubrí un periodista que en el año 99 lo entrevisté y le dice, oiga, dicen que la canción no es suya. Y él dice, no, es que yo se la di a mi amigo Joe Urquijo, que la grabó como el mulato, después la grabamos a nombre de mi mujer, pero si es mía, yo la grabé a nombre mío en el 86. Los salseros lo insultan a uno en Facebook. Le digo, que no es bruto, que sí, que emocionantísimo. Eso es un tema muy interesante, pero fue por eso, entender a John. Ya para cerrar, quiero hacer un comentario al margen, no sé si lo mejor poco de vulgar no ha contado, pero este libro le valió la entrada a la Academia de Historia de Cartagena. Entonces, eso le da un valor a la investigación de los dos como narrativa histórica. Eso es Muchas gracias. Yo voy a hacer una pregunta, nos quedan unos minutos. El tipo que más sabe en el salón de historia de este país, de esa época, es usted. Cuéntenos, gástese 5 minutos de su percepción y su aprendizaje. Lo de la academia es una belleza. Estoy esperando ir a hacerle ponencia de apertura. Va a ser sobre Pedro Claver. Y solo para mostrarles las habilidades bibliotecarias de mi papá, la mejor biografía de Pedro Claver, los javerianos conocen el Félix Restrepo y el Valtierra. Valtierra escribió la biografía y Félix Restrepo fue el tutor de tesis. Imagine que es la mejor biografía, es una biografía de los años 30. Mi papá me regaló el libro. Se lo consiguió no sé cómo. Entonces voy a hacer, la discreción va a ser sobre la parte psiquiátrica de Pedro Claver, sobre lamer las heridas, como hablábamos, pero también va a ser sobre la parte mística, él se crucificaba y todo, pero también va a ser sobre la parte lingüística, cómo él aprendió y manejaba 3 idiomas para poderse comunicar y tenía traductores, era una cosa excepcional. Me voy a meter a eso por la charla de la Academia en Cartagena. Bien, por el periodo, yo creo que siglo XVII cartagenero, no es de Cartagena, también quiero que tengan en cuenta, y la novela lo reclama, es hablar del Caribe. La Inquisición no solamente de Cartagena, es de todo el Caribe. Cubre lo que hacemos es la casa de mosquitos. es una Nicaragua, es Caribe. También mucho de trabajo ustedes dos tienen, es que uno puede leer el Caribe no solamente explicar Cartagena, sino la cultura que se está hablando en el desarrollo del Caribe y nos permite también comenzar a ver los que se construyeron en la historia del siglo XIX, las historias marcadas entre buenos años, valores que hoy día están volviendo tan políticas. Creo que es muy importante darnos cuenta que esa sociedad viven más amablemente, más tranquilamente. En Cartagena funcionó una de las primeras sinagogas, muy buenamente, clandestinas, pero entonces creo que es ver que estos pasados a veces son mucho más dinámicos, más amables, pero estos hijos que creemos en eso. Es una invitación para que lo vean también con los ojos de la historia, los ojos a un experiencia. Hay es un falo de la elección y de los secretos. Los que están aquí son personas del corazón, personas de la familia, amigos, lectores, personas que leyeron Papá Noel, me encontré ahorita, personas que influyeron en la radio.
este es un espacio para divertirnos, para reconocer lo que somos, para gozarnos. Quiero agradecerles a ustedes por estar, por venir, a las familias. Voy a hablar de Isa, mi esposa, A mis hijas Carlota, Nana y Lolo. a mi mamá y esposa, ¿dónde anda mi mamá? Mamá, que nos aguantaron ustedes locuras, y papá, una verdadera experiencia. Ahí peleamos mucho, pero nos la pasamos. Gracias a todos, estaremos acá. Un aplauso para todos. Dice. En los años 1600, cuando el tirano mandó las calles de